Ahí, buenos días. No escucho a Germán ni a Joel. A ver, Joel, ¿estás por ahí? No, a ver si los podemos retomar, por favor, si son tan amables. Porque Joel está por Zoom, ¿no? A ver, ¿estás por ahí, Joel? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias por estar con nosotros y por tu tiempo, mi estimado. Y está por allá Germán Palafox. Buenos días, Germán. Germán, Alberto, muy buenos días a a todo ver, el público. a ver qué pasa por ahí ya. ¿Ya estamos bien? A ver, adelante. Bueno, ¿cómo ven estos 5 años de materia económica, Joel Espejel, de cómo vamos? El Estado dice somos tercer lugar a nivel nacional. En los números, comparando con las otras administraciones, todavía está muy debajo la actual administración, pero obvio hay que decirlo, pues hubo pandemia, ¿no? Hubo pandemia y este es un factor importante. Aunque otras fuentes dicen que aunque sin pandemia, estaríamos por debajo. Joel. Muy bien, Luis Alberto, un saludo a todo tu equipo y al auditorio. El quinto informe de gobierno de la actual administración estatal se centró en tres objetivos fundamentales para poder alcanzar el crecimiento y el desarrollo económico. Los puntos centrales en los cuales se basó fue, primeramente, evitar la fuga de capitales ante la incertidumbre generada. Posteriormente, en diseñar una política económica y energética para propiciar ese desarrollo y crecimiento. Y finalmente, debido a la contingencia sanitaria, se tuvo que tomar la decisión de priorizar en el tema de salud para poder estar a la altura de lo que se está viviendo en el país y dar este freno económico. En términos de empleos, se generaron a febrero, en los últimos 5 años, 92,000 puestos de trabajo registrados en el IMSS. Hay que restarle casi los 40,000 que se perdieron en estos últimos, vamos a decir, 6 meses, que lo situaría en una cantidad, por acá la tenemos, de 63,870 empleos registrados a septiembre, ya quitando el factor de la pandemia y sumando los 11,767 empleos generados en el mes de septiembre, que posiciona a Sonora en el tercer lugar a nivel nacional. Entonces, comparado con administraciones anteriores, sí está por debajo, sobre todo con la administración anterior, pero hay que ver el factor de los 40,000 empleos perdidos por la cuestión de la pandemia, ¿no? Tenemos el Producto Interno Bruto, efectivamente, un tercer lugar a nivel nacional con el 1,6% para lo que es el primer trimestre de este año. Hay que recordar que en los trimestres anteriores tuvo caídas del Producto Interno Bruto, pero ha sabido recuperarse la economía sonorense, al igual que se está haciendo a partir del 1 de junio de este año con el plan de reactivación económica, este pacto social, el cual llevó a que los sectores más dinámicos del Estado pudiesen generar estos empleos a partir de agosto, que se generaron por encima de 1,000 empleos, y ahora en septiembre por encima de 11,000. Entonces hay un proceso de recuperación de empleos y los cuales se está pagando un salario adecuado para que eso es importante destacarlo. En el 2016 estaba el salario sobre 271 pesos por jornada laboral. Hoy por hoy está en 335 pesos, sobre todo en el sector manufacturero, donde los empleos que se han generado, el 33% están en el sector manufacturero. Inversión extranjera directa también en los últimos 5 años, estamos hablando de casi 2,000 millones de dólares, de los cuales el 24% se generó el año pasado, 2019, que estamos hablando de 468 millones de dólares. Y en lo que va de estos primeros meses del año, vamos a decir el primer semestre, de enero a junio, lo que ha reportado la Secretaría de Economía Federal, estamos hablando de casi 300 millones de dólares, sobre todo en la estrategia que tiene el gobierno estatal de la cuestión del crecimiento verde, y para ello diseñó una guía práctica para el desarrollo, ¿no?, de los proyectos de energía renovable en el estado de Sonora, acorde a los acuerdos que se firmaron en París y la política de transición energética ligada al cambio climático, para desarrollar lo que es un clúster de energía en el estado de Sonora, que implica una instalación aproximada de 1,500 megawatts, que estamos hablando de 13 proyectos energéticos en cuestiones renovables y alternativas, que está potenciando la mayor captación de inversión extranjera directa por los costos bajos de energía eléctrica que se están generando. En donde no nos fue nada bien fue en cuestiones de turismo, la cuestión pandémica este año sobre todo, se venía teniendo un crecimiento exponencial del turismo, pero este año tuvo un decrecimiento del 41,2%, y ahí se venía manejando una tasa de crecimiento anual de 5,2%, pero desgraciadamente por este fenómeno que estamos viviendo de la contingencia sanitaria se está llevando al traste lo que es la generación de empleos y de infraestructura turística en materia de turismo, ¿no?
¿Cómo ves tú? Entonces, ¿cómo sería un resultados en economía bueno, Joel? Pues se tienen números buenos en términos de crecimiento económico. Estamos por encima este año de los promedios nacionales. Vamos a esperar la cifra a finales de este mes, del segundo trimestre de 2020, que es abril a junio. Sabemos que se paralizaron las actividades económicas. No va a ir nada bien este próximo trimestre, pero esperemos que el tercero y cuarto, ya en el cierre del año, se dé la recuperación dada la entrada de inversión extranjera directa. Pero hay que recordar que los años anteriores el crecimiento ha sido moderado, ¿sí? Y igual el empleo se tiene, insisto, 92,000 empleos generados a febrero, sin incluir el factor pandémico, porque si le incluimos, le tenemos que restar 40,000 empleos, ¿sí? Que nos daría 13,000 empleos generados, pero le tenemos que sumar los 11,767 empleos generados ahora en septiembre, y que ya la cifra se sitúa en 63,870 empleos generados en esta administración, comparado con la anterior administración. Estamos hablando que al mismo periodo de 93,000 empleos. Entonces, ahí está la cuestión. Si no hubiese pasado la cuestión pandémica, se generan aproximadamente 5,000 empleos mensuales, que es la tendencia que se ha venido generando en los últimos años, bueno, en los últimos meses, y esto nos lleva a que estaríamos prácticamente en el mismo periodo de análisis en esa cantidad, ¿no? Por debajo de los 100,000 empleos generados en cada administración, la administración pasada y esta, ¿no? Entonces, el balance es bueno, todavía falta un año. Esperemos que las estrategias que se implementen en términos económicos y energéticos que están apostando el Estado de Sonora, y lo hemos comentado en tu espacio, Luis Alberto, es precisamente para la captación de inversión extranjera directa y diversificar las actividades económicas. Nunca se había invertido tanto en la cuestión energética, que es lo que ha estado potencializando a la economía sonorense. ¿Cómo ves, Germán? ¿Tú? Pues mira, pues nada que celebrar para la sociedad sonorense, Luis Alberto. Creo que hay muchas interrogantes y creo que estamos en la misma posición de hace 6 años con el periodo de Guillermo Padres. Creo que es celebrar ahorita con datos que son verdades a medias, creo que no es lo correcto. Mira, el ISAF hace una evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, Luis Alberto, y destaca varios puntos. Se centran en todos los ejes del actual gobierno, pero en el caso muy personal, yo hice un análisis del eje estratégico 1, Sonora con paz y tranquilidad, y la estrategia del eje estratégico Economía con Futuro y equidad de género y derechos humanos. Esos son los indicadores que yo utilicé, que el ISAF los presenta, y que tenemos mucha coincidencia en los resultados, Luis Alberto. Por ejemplo, en la parte de inversión extranjera, de 2014 a 2018, cayó la inversión en 1,100 millones de dólares. En el 2018 solamente tuvimos 196 millones de dólares, y los 400 del 2019 suman 500. Eso cualquier estado de la frontera norte está muy, pero muy por encima de esta cifra. Creo que la estrategia en términos de atracción de inversión extranjera, y hay que señalar que fueron varias veces a Europa y no se trajeron ningún recurso. Eso indudablemente que la sociedad lo sabe, o sea, no hay inversión extranjera en los últimos 4 años, 5 años, y por lo tanto no hay grandes generaciones de empleos bien remunerados. Luego, no hay una estrategia de política de ciencia y tecnología. No hay indicadores, de acuerdo con el ISAF, no hay ningún indicador que marque qué tan eficiente fuimos en la parte de ciencia y tecnología, que es clave para el desarrollo de una región. Y además, en términos del PIB, ya lo señala nada más el primer trimestre de 2020, pero no señalan todas las caídas que tuvo el PIB desde el 2015 para acá. El único año que se reactivó la economía fue el 2016, con 4.5 puntos de crecimiento del PIB. Entonces estamos viendo una caída tremenda en la producción,
de bienes y servicios del Estado. En la parte de empleos, 2019 fue la caída más atroz que pudo haber tenido el Estado, con 9,000 empleos, muy lejano a los 35,000, y se debería haber generado 150,000 empleos en todo el sexenio, y solamente se generaron 80,000 empleos, o sea, muy, muy mal y de malas. Eso es en términos de economía. En términos de seguridad, estamos peor, estamos peor, porque el 2019 fuimos con la tasa de crecimiento de homicidios dolosos más alta de todo el país. Pero ahorita, ayer, de hecho, ayer lo analizamos eso, Germán, ¿no? Para ubicarnos en lo de economía. Entonces, para ti sí, los números dices, no hay nada que celebrar, ¿para qué alcanzaría entonces, por ejemplo? O sea, ya finalizó este gobierno, Luis Alberto. No tiene ningún margen de movimiento. O sea, todo lo que haga va a ser en función de los grupos de intereses, porque no se refleja otra cosa. No se refleja otra cosa. Tú ves que no tiene indicadores, por ejemplo, de la caída de los trabajadores con salarios de 2.5%. O sea, no hay una política social de contención y de apoyo para el trabajador. O sea, si bien se han incrementado muy poco los empleos, pero han sido con salarios muy bajos, y eso la sociedad te lo puede señalar, lo puede decir. En parte de las encuestas que hemos revisado, pues uno de los rubros más fuertes es el bajo salario que se paga en Sonora, y muchos de los obreros se tienen que ir a Tijuana, se tienen que ir a Ciudad Juárez, a otras regiones, porque los salarios son sumamente raquíticos. O sea, digo, no hay que ser muy buen analista para revisar las encuestas donde la inconformidad del sector trabajador pues está muy por debajo de las expectativas de tener un salario digno y decoroso, ¿no? La pobreza laboral se ha incrementado en el estado de Sonora bastante fuerte y nos deja fuera del desarrollo que está teniendo la frontera norte del estado, Luis Alberto. Bien, ¿cómo ves, Joel, esta apreciación para ya culminar? Sí, la parte de los salarios es fundamental. El sector de la construcción en el estado de Sonora ha tenido un desarrollo importante. Te lo comento no por encuestas, sino por la vida práctica de tu servidor, en el cual, ligado al sector de la construcción, donde los salarios son competitivos y donde hay gente de Oaxaca, de Sinaloa, de Nuevo León trabajando en el estado de Sonora, específicamente en el sector de la construcción. Y analizando el tema de la nómina que se le paga a los trabajadores, es competitivo al noroeste, inclusive a los 6 estados fronterizos del país. Esto nos lleva a que son salarios que vienen de otras partes del país a trabajar, porque hay una disposición por parte de los patrones de la construcción aquí en el estado de Sonora, ahora que se reactivó el 1 de junio, y te lo digo porque lo vivo, no por encuestas, y esto es muy importante destacarlo porque son trabajadores de distintas partes del país y con salarios que inclusive están por encima de los que se pagan en Baja California, en Sinaloa y en Chihuahua. Entonces, esto sí hay que destacarlo porque el sector de la construcción, vemos las obras en Hermosillo, vemos las obras en Cajeme, vemos las obras en Nogales, donde se están desarrollando, y el sector de la construcción es pujante para generar estos empleos. Y si vemos el lado de los patrones también se han incrementado, y estos son datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS. Bien, ¿cómo ves, Germán? Mira, la parte de la inversión en Sonora ha caído dramáticamente, Luis Alberto. Creo que más o menos por año unos entre 1,000 y 3,000 millones de pesos. O sea, eso significa que el gobierno no ha diseñado una estrategia de incrementar los niveles de inversión. Esto afecta indudablemente porque parte de los recursos, en los últimos años a Sonora le han llegado muchísimos recursos federales. Más o menos la estructura es el 80% del recurso federal, 9%, 10% de deuda como ingreso y solamente captan como ingreso tributario el 10%. Y no es posible que le lleguen recursos federales y no se realicen las inversiones. No es posible que tú tengas el hospital ahí y con la pandemia encima y que no hayas desarrollado ninguna estrategia para poder bajar los recursos, o tal vez se bajaron y no se utilizaron, y no está generando los empleos correspondientes. O sea, la inversión es clave para la generación de empleo, y la inversión en Sonora desafortunadamente
se invirtió más con Guillermo Padres, y es una lástima decirlo, y con respecto al estado de Sonora. Entonces, pero además, la poca inversión que se ha presentado, pues tiene algunas irregularidades, ¿no? Que el ISAF, te digo, si revisamos los indicadores del ISAF, pues vamos a ver varios indicadores que nos están diciendo que no va bien en términos de transparencia y rendición de cuentas del estado de Sonora, Luis Alberto. Bien, que ese será otro tema y a discutir. Gracias. Conclusión, entonces, ¿algún otro comentario para cerrar, Joel? Pues la cuestión de los proyectos de inversión que tiene en los últimos 2 años el gobierno del estado de Sonora son 625 millones de dólares. Han generado empleos muy especializados, ha habido una transformación del empleo, son industrias altamente especializadas y viene de muchos países, de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Estados Unidos, Francia, la India, Japón, México. También hay que ver la inversión interna, no únicamente la que viene de fuera, ¿no? Entonces ha impactado a muchos municipios, no únicamente Hermosillo, sino también los de la Sierra, San Luis Río Colorado, lo que es Cajeme, Navojoa. Entonces se ha diversificado lo que es la inversión, que falta mucho, son 180 proyectos de inversión, con inversiones ya comprometidas, ¿no? Por 7.861 millones de dólares que se ha establecido y que van a generar para los próximos 2 años, que es la expectativa que se tiene, por encima de 32,000 nuevos empleos. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque sí se ha diversificado lo que es la inversión y se han especializado los trabajos. Muy bien. Conclusión para cerrar, Germán. Sí, yo creo breve. Que el ISAF hace un muy buen trabajo. Analiza y revisa todo el plan estatal de desarrollo, ve las debilidades y fortalezas de este plan. De 86 observaciones, 22 sale reprobado con los indicadores que tiene que ver con economía, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con derechos humanos. Creo que es fundamental revisar ese documento, que no lo dice Germán Palafox, lo dice una institución que se dedica a transparentar, fiscalizar los recursos. Creo que es fundamental en esos momentos utilizar ese tipo de indicadores para ver qué está sucediendo en la realidad. La realidad es muy clara. Ese gobierno es un gobierno fallido, es un gobierno que no generó las expectativas de los agentes económicos y que más adelante vamos a ver las consecuencias. Esa sería mi opinión, Luis Alberto. Gracias a los dos. Buenos días. Muy amable. Gracias, gracias. Igualmente, ese es el análisis económico desde las dos perspectivas, las ópticas que ya usted escuchó. Estela Borchardt, qué gusto ahora como directora de Canaco.